Bueno, comentarnos un poco de qué va el espectáculo del Baúl de los Bufones. Bueno, el Baúl de los Bufones es en realidad una conferencia de espectáculos, un espectáculo en el que el objetivo es el de devolver al público un cierto sentido el teatro clásico, ¿no? Y a través de una lectura de la historia un poco peculiar respecto a la historia que se suele hacer, a la lectura que se suele hacer de la historia del teatro, que es una lectura a través de tramas, una lectura a través de autores. En este caso se trata de una lectura a través de personajes. Digamos que el teatro occidental, y no solo, el teatro a nivel mundial, pero en nuestro caso, que nuestra referencia es al teatro occidental, podríamos decir que se ha escrito durante 2000 años con los mismos personajes, desde sus orígenes en Grecia hasta la Reforma Goldoniana. El teatro en realidad cambia las tramas, cambia las tendencias, cambia el contenido moral, pero los personajes con los que es escrito son constantes. Son arquetipos fundamentales, y son los arquetipos que se repiten en todo Occidente y no solo, también en Oriente y en diferentes culturas. Por ejemplo, el arquetipo del viejo, avaro, mujeriego, tacaño. Ese es un arquetipo claro que lo encontramos en literatura clásica, Plauto, lo encontramos en Molière, lo encontramos en Goldoni. Es un arquetipo que se repite a lo largo de la historia. Cambia muchísimo las tramas, cambia muchísimo las relaciones entre los personajes, pero los personajes son constantes. Entonces el baúl de los bufones es un baúl lleno de trajes y de máscaras. Es un baúl en el que estos personajes encuentran al público y lo hacen a través de textos que nos hacen viajar por el tiempo. Traemos, por ejemplo, para esta función del baúl de los bufones, que se llama Afiladores de Engaños, traemos textos de Plauto, traemos textos de Molière, precisamente como decíamos antes, de Góngora, de Giulio Cesare Croce, textos contemporáneos. Jonathan Swift, no siendo un texto teatral, es una adaptación que hemos hecho de un fragmento de Jonathan Swift. Y entonces el público pues tiene la ocasión de leer la historia del teatro desde este punto de vista, ¿no? Y otra ocasión que tiene el público con este espectáculo es también la posibilidad de ver a través de los personajes, ve también al actor que actuará y que interpretarán estos personajes, porque de hecho es como si abriésemos un poco el telón y dejásemos entrar al público entre bambalinas y le dejamos ver como si fuera un pequeño camerino donde el actor se maquilla. Como un taller, ¿no? Sí. Donde el actor se maquilla, se pone su traje, cómo se prepara para preparar el personaje, y entonces este también es un rasgo simpático. Sí, porque también explicáis, ¿no? Explicáis un poco también el acto en que va a ser, ese fragmento en que va relacionado, que parte de la historia del teatro. Sí, digamos que la peculiaridad de este formato, que no es un espectáculo al uso, es un espectáculo conferencia, la peculiaridad de este formato es el hecho de que vamos introduciendo cada autor y cada personaje, cada arquetipo, cada lenguaje, ¿no? Entonces todas las escenas van precedidas por una breve explicación, una introducción. Vale, ¿y cómo está siendo la aceptación de la gente, el hecho de ver un teatro clásico? Quizá no estamos acostumbrados a este tipo de teatro a nivel, sobre todo, regional. ¿Cómo lo ve la gente, el hecho de tener estas tipificaciones del teatro clásico? Sí, la verdad es que es un espectáculo que está teniendo muchísima aceptación. No es el primer espectáculo de carácter didáctico, digamos, didáctico en un sentido alto del término. No es el primer espectáculo didáctico que proponemos sobre el teatro clásico, pero sí es un formato ya definido que en realidad hemos estrenado hace no mucho. En diciembre se hizo el estreno en su versión italiana, en Italia precisamente lo hicimos, donde tuvo una acogida estupenda, la verdad. El espectáculo gustó muchísimo, porque en realidad a la gente le permite comprender un poco mejor algo que de otra forma resultaría inasequible, ¿no? Textos de Góngora o de Molière, en este caso un monólogo de Don Giovanni, bastante articulado y complejo, ¿no?
que si no son llevados a escena resultan un poco áridos, ¿no? Al público de hoy. Y el acompañar esta puesta en escena de una pequeña introducción ayuda muchísimo, ¿no? Entonces... Sí, en realidad nos damos cuenta de cómo, porque estamos acostumbrados que sea el público de la gente más joven, los niños, los chicos que están yendo al instituto, a la escuela, que estén acostumbrados a recibir como digamos pequeñas clases, ¿no? Sin embargo, nos estamos dando cuenta que a los adultos también es un formato que le encanta, porque hay mucha gente que en realidad, ahora que está en su madurez, aprovecha más una explicación de cuánto habría hecho en su juventud. Y entonces, en realidad, sí, estamos descubriendo que es un formato que gusta muchísimo al público. Gusta muchísimo y resulta muy necesario, por lo visto. La gente, la verdad es que termina la obra con muchísima curiosidad. El estreno en español de este espectáculo lo hicimos en La Paz, en Bolivia, y tras el espectáculo, que habrá durado 1 hora y media, aquel montaje, tras el espectáculo estuvimos casi 1 hora de debate con el público, ¿no? Que en realidad el espectáculo despierta muchísima curiosidad sobre muchísimos aspectos de la historia del teatro, ¿no? Luego el uso de las máscaras es algo que siempre despierta la curiosidad del público, ¿no? Y teniendo esta ocasión de charlar tras la obra, que es algo que sin duda volveremos a proponer en Aledo. Muy bien. Sin duda lo volveremos a proponer en Aledo este sábado. Eso ayuda muchísimo a crear esta curiosidad, que es en realidad lo que se busca con este formato de espectáculo, que la gente en realidad luego se interese en ir a ver un espectáculo de teatro clásico, en leerse este tipo de obras que tienen muchísimas cosas que decir, ¿no? Háblame un poco del tema de la máscara. Quiero decir, no estoy acostumbrado, por ejemplo, a un teatro de máscaras. Es como el proceso de crear máscaras, el introducirla en escena. Sí, porque ante todo me da cuenta que son expresiones muy bizarras, quizá muy barrocas también. ¿Cómo es adaptarse a esa máscara? Quiero decir. Bueno, la máscara, a ver, es un mundo en realidad, ¿no? La máscara que llevaremos a escena este sábado son máscaras de comedia del arte, son máscaras animalescas, grotescas, de inspiración histórica. Luego trabajamos con un tipo de máscara de creación contemporánea, que son diseñadas por nosotros y es otro tipo de lenguaje muy distinto, mucho más naturalístico. Pero estas máscaras, digamos, se inspiran en aquellos personajes, ¿no? Que tenían que llamar la atención en las plazas, tenían que conseguir combatir con el verdulero, combatir con el sacadientes, y que la gente prefiriese ver el espectáculo de máscaras que escuchar a estos otros personajes de la plaza o del mercado de su tiempo, ¿no? Pero al margen de la distinción entre máscara contemporánea o máscara de comedia del arte, y sin entrar ahora en los pormenores sobre la elaboración de la máscara, que es un proceso complejo, son máscaras hechas en cuero y es un proceso de artesanía bastante complejo, lo que sí podríamos decir de la máscara, y es algo que coincide con la máscara a nivel global, es decir, todos los usos de la máscara que hay en el mundo, es el hecho de que las máscaras en realidad, a diferencia de lo que se suele creer, desnudan al actor. ¿En qué sentido? Nosotros solemos pensar que si uno se pone una máscara está tapando el rostro, y tapando el rostro está cubierto, ¿no? Está escondido el actor, ¿no? Y sin embargo es todo lo contrario. Eso quizás funciona y es un mecanismo real con las máscaras de carnaval, que son máscaras con una expresión muy fuerte, máscaras que van acompañadas pues de un ambiente lúdico distinto y tal. Pero en escena, en teatro, la máscara tiene otras características. En primer lugar, no tienen expresiones, sino que tienen rasgos. Entonces, una máscara con expresión en teatro no funciona, porque es como si yo estuviese con la ceja levantada todo el tiempo y tuviese la expresión de no entiendo lo que me estás diciendo. Eso puede funcionar 3 minutos de escena, al máximo, ¿no? Ya después se convierte en un cliché, ya no funciona, y no es un personaje que aguantaría en escena 1 hora y media de función, ¿no? Entonces ninguna máscara teatral ha de tener expresión. Existen las máscaras expresivas inventadas por Hamlet, Sartori y Lecoq en Francia, Italia, a mediados del siglo pasado, pero son máscaras de entrenamiento. Entonces la máscara que va a escena no tiene expresión, tiene rasgos. Estos rasgos son más o menos fuertes, más o menos animalescos, ¿no?
Y la cuestión está en que estos rasgos de por sí no funcionan. Yo me pongo la máscara en escena sin acompañarla con el resto del cuerpo, es decir, sin usar la máscara física, que la solemos llamar en el oficio. Está la máscara de cuero y la máscara física. Sin acompañar esa máscara con la máscara física, parece que tengo un zapato en la cabeza. O sea, es algo completamente ridículo, es inclusive vergonzoso verlo, ¿no? Porque la máscara requiere un cuerpo que acompañe las líneas, los rasgos que comentábamos de la máscara, ¿no? Entonces, en ese sentido, la máscara desnuda al actor. Porque cuando tú ves al actor que se pone la máscara y no la viste con una máscara física, inmediatamente ves todos sus defectos, ya que el rostro no lo puedes ver, empiezas a ver que tiene las manos que le sudan, que mueve los dedos que no sabe dónde ponerlas. Mucho más peligroso. Mucho más peligroso. Las piernas no estás seguro si poner los pies abiertos, cerrados, los pies a V, paralelos, las rodillas separadas, no separadas, las piernas torcidas, no torcidas, tiene tendencia a la joroba, no tiene tendencia a la joroba, tiene barriga, no tiene barriga, la saca, la mete, el cuello está para adelante, está para atrás, intenta ser más alto de lo que es, intenta esconderse, ser un poquito más bajo, los hombros donde los tiene, los codos, tiene una actitud propositiva ante el mundo, tiene una actitud negativa. Todo eso es más compleja, al fin y al cabo. Todo eso se lee muchísimo en el cuerpo, ¿no? Sí, es un entrenamiento, de hecho, lo que se hace para poder actuar con máscara. Son años. Deporte escénico. Sí, en realidad tiene una parte atlética, que es todo el entrenamiento que hay que realizar para poder usar la máscara. Luego tiene todo el aspecto de sublimación, ¿no?, de estos movimientos, porque si lo hacemos como un mero ejercicio de estilo físico, volvemos a la gimnasia rítmica. La gimnasia rítmica, o lo que se le suele llamar gimnasia artística, ¿no?, erróneamente, o sea, es un deporte. ¿Cuál es la diferencia entre el deporte y las artes en este caso, ¿no?, siendo arte física y deporte que se apoya en las artes? La sublimación. Esa es la única diferencia, ¿no? No se trata de bello o feo, no, se trata de sublimación. Algo horrendo puede ser sublime y entonces ya tiene un carácter artístico. Sin la sublimación, cosa que falta completamente, ¿no?, en la gimnasia artística o gimnasia rítmica, siendo disciplinas maravillosas, esto no les quita nada en lo absoluto, pero no son expresiones artísticas, no son expresiones deportivas, ¿no?, porque no tienen ese aspecto de la sublimación, ¿no?, que es lo que con una máscara bien puesta en escena se intenta. Es decir, se pretende sublimar al campesino del siglo XVI, se pretende sublimar a Don Giovanni, sublimar al criado, al ama, al avaro, al charlatán. No se trata de hacer un charlatán creíble, se trata de hacer un charlatán empático, que el público pueda comprender por qué es charlatán, ¿no? Y es ese en realidad el truco, ¿no?, del oficio. Dejando a un lado un poco la obra de teatro en sí, también organizáis las Noches de Aledo, ¿no? Sí. ¿Cómo surgió el proyecto? Bueno, las Noches de Aledo surgió con la idea de aprovechar un poco esa joyita que hay en Sierra Espuña, ¿no?, que es un pueblo maravilloso, con muchísimo encanto en realidad, ¿no? Tiene una zona preciosa en todo su casco antiguo y sobre todo tiene una infraestructura que muchísimos pueblos le envidian, no solo de España sino de toda Europa, podríamos decir. En realidad se le envidia el auditorio que tiene Aledo. O sea, yo he trabajado en teatros de primer orden en Italia que no tienen el equipo técnico que tiene el auditorio de Aledo. Entonces la verdad es que es un lujo tener ese tipo de infraestructura, ¿no? Entonces un poco juntando estos dos elementos, ¿no?, un marco mágico, por así decirlo, y una buena infraestructura, crear una pequeña joyita en la sierra, ¿no?, que es estas Noches de Aledo, una programación de teatro y música usando la calidad como filtro, ¿no? Es una programación, es un pequeño festival a partir de este año en realidad, con muy poco presupuesto, pero como solemos decir sobre las Noches de Aledo, es un festival con muchísimos recursos. Desgraciadamente ninguno de estos recursos es el económico, pero hay muchísimos recursos, es decir, hay muchísimos artistas dispuestos a venir desde muy lejos. Este año hemos contado con la presencia de una compañía mexicana. La conclusión, el cierre del festival lo hará un grupo griego.
Y luego tenemos también muchísima gente comprometida, ¿no?, por llevar adelante un proyecto como este. Los músicos con los que contamos y los actores con los que contamos a nivel internacional o nacional, en realidad son el verdadero capital de las noches de Aledo, ¿no? Hay gente que apuesta por la cultura, pero por una cultura de lo delicado, por una cultura del alma, es decir, por algo que no sea mero entretenimiento, ¿no?, sino que sea también algo de conocimiento, ¿no? El objetivo de las noches de Aledo es que quien viene a ver una obra de teatro o a escuchar un concierto en las noches de Aledo vuelva a casa un poquito más rico de cómo llegó al teatro, ¿no? Y yo creo que ese tendría que ser el verdadero objetivo de todos los que trabajamos en las artes escénicas, y no solo, en las artes en general o en cualquier oficio, porque desde cualquier oficio nosotros podemos conseguir que nuestros usuarios o nuestros clientes o las personas con las que estamos en contacto crezcan un poquito tras la experiencia de haber venido a una obra, haber comprado nuestro producto, haber usado nuestro servicio. Entonces yo creo que es un poco la misión de las noches de Aledo, y creo que es una noble misión que el ser humano se tendría que proponer, ¿no?, en este siglo. Doy fe de que el que va repite. El que va repite. Sí. El que va repite. Sí. Bueno, y hablando también un poco de futuro a corto plazo. ¿Qué hay tras las noches de Aledo? Bueno, muchas cosas. Bueno, principalmente hay otro proyecto muy importante en nuestro trabajo, que es un espectáculo que se llama Betún, que están haciendo en este periodo y que se estrenará en Aviñón. Es un espectáculo muy importante para nosotros porque ha conllevado un trabajo de investigación sobre un tema que nos interesa mucho y que nos tiene muy empeñado, que es el tema de los niños de la calle. Antes mi compañero hablaba de Bolivia, de hecho hemos estado allí y hemos conocido de cerca esta realidad, y ahora nada, el trabajo que nos queda es terminar todo lo que nos hemos traído de Bolivia y ¿cómo decir? Sí, en realidad el trabajo que nos toca ahora es quitar. Nos fuimos a Bolivia en busca de material para hacer un espectáculo y volvimos de Bolivia con material para hacer 5. Desgraciadamente es una realidad muy cruda, muy poliédrica, donde cada lado tiene sus matices, tiene su profundidad, y en realidad el objetivo de Betún, de este espectáculo, es comunicarle al público ese drama desde un punto de vista humano. Es decir, no es comunicar el drama de una forma gratuita, de decir, oigan señores, hay 100 millones de niños que viven en las calles del mundo y estos niños no tienen absolutamente nada, están muriendo, porque literalmente están muriendo, aunque consigan dinero para la comida. La esperanza de vida de estos niños es de 25 años, sin dejar de ser nunca niños. No se trata solamente de eso, ¿no? Se trata de sensibilizar a la gente para que de verdad intenten informarse. En un país como Bolivia, que es donde nosotros centramos nuestra investigación, estuvimos un mes, haciendo la investigación en Bolivia, y un año haciendo la investigación bibliográfica antes del viaje a Bolivia. En realidad nos hizo darnos cuenta de que las únicas personas que intervienen en esta problemática de los niños de la calle son las instituciones internacionales. El gobierno no se toma mínimamente la molestia de afrontar este problema, ¿no? Aunque en la propaganda electoral evidentemente está incluido como uno de los objetivos, ¿no?, del gobierno, el eliminar, erradicar el problema de los niños de la calle, ¿no? Pero en realidad el gobierno no se lo toma de verdad en serio, y eso es demostrable simplemente con el hecho de que no hay ni tan siquiera una institución a nivel nacional que se ocupe de los chicos de la calle, pública, del gobierno. Todas las instituciones son internacionales. Entonces, en este momento la alarma es mucho mayor. La urgencia de que desde el extranjero se sepa la situación de los niños de la calle es mucho mayor. Antes decía que hay 100 millones de niños viviendo en las calles del mundo. De estos 100 millones de niños, 40 millones viven en las calles de América Latina. 40 millones de niños, es un 40% del total de los niños que viven en las calles del mundo. América Latina no tiene el 40% de la infancia mundial.
quiere decir que hay un problema estructural a nivel social, a nivel familiar, muy grande, que ha de ser afrontado, que requiere una atención y una intervención de la comunidad internacional. Es un problema que ha de ser reconocido como tal. Y para ello es necesario sensibilizar a la gente. La gente muchas veces en este lado de Occidente, en Europa, en Estados Unidos, bueno, en Estados Unidos conoce un poco mejor la realidad latinoamericana, pero igual, o sea, en los países del así llamado primer mundo se desconoce por completo la realidad de estos otros países, ¿no? Y entre esas realidades está la de los niños de la calle, ¿no? Entonces, ¿cómo pretendemos que la gente ayude si la gente no sabe? La gente ayuda cuando sabe, pero tiene que saber de verdad, ¿no? Y este espectáculo no pretende ser un documental de información sobre los niños de la calle, sino una breve poesía sobre los niños de la calle que estimule al público a informarse. Y para informarse también estamos a disposición porque crearemos una especie de conferencia sobre esta temática para abinarla al espectáculo, ¿no? Tras el espectáculo puede realizar una conferencia sobre la situación real, concreta, en números de los niños de la calle, ¿no? Pero igual, bueno, este es un proyecto que nos tiene bastante ocupados porque lo consideramos una grandísima responsabilidad hablar de este tema, porque es una ocasión para estos niños el hecho de que nosotros podamos hacer el espectáculo y que alguien se entere y alguien se interese, ¿no? Entonces no deja de ser una grandísima responsabilidad y ahora pues en los próximos meses nos dedicaremos exclusivamente a terminar ese proyecto que, como decía Cecilia, se estrena en el Festival de Aviñón, se presentará durante 22 noches seguidas en el Festival de Aviñón en julio en Francia. Y para ya terminar, para la gente que nos esté escuchando, ¿qué consejo podéis darle a la hora de visitar vuestra obra de teatro y la noche de lo que queda de espectáculo? ¿Cómo podríamos animarlos? Podríamos animarlos diciéndoles que se den ese regalo. Y yo, por como lo vivo yo personalmente, yo cuando voy a oír un concierto, cuando voy a una obra de teatro, cuando voy a una exposición de pintura, cuando voy a una exposición de fotografía, cuando voy a tomarme una caña, lo considero un regalo que me estoy dando. Porque en realidad son los pequeños placeres, son esas cosas que en realidad le dan sentido a la vida. Leerse un buen libro, disfrutar de un buen espectáculo, tomarse una buena cena con una caña, un vasito de vino, disfrutar de una noche con los amigos. En realidad todos esos son los pequeños regalos, los únicos verdaderos regalos que nos podemos dar, ¿no? Porque ella se encarga la vida para traernos las desgracias y esas vienen gratis. Las otras cosas no las tenemos que conquistar, tenemos que levantarnos del sofá, ir al teatro, pagar nuestra entrada, que entre otras cosas en las noches de Aledo incluye una caña y una tapa en el bar, precisamente porque la caña y la tapa es uno de los grandes placeres de la vida y uno de los grandes privilegios de vivir en España. Entonces, qué mayor placer que pasar una noche en la que uno llega a Aledo, se da un paseo por la zona de Castillo, a las 9 entra al espectáculo, sale del espectáculo a las 10:15, 10:30, se va al bar a tomarse una caña y una tapa, compartir con el público, con los actores, poder conversar, y luego volverse a su casa infinitamente feliz, ¿no? Mucho más rico de lo que llegó a Aledo. Entonces, yo creo que lo único que podemos decir para motivar al público a que vaya es regálenselo, ¿no? Pero no regálense solo las noches de Aledo, regálense el placer en general, ¿no? Genial, pues muchas gracias. A ti. Gracias. Nos veremos la noche de Aledo. Claro que sí.